creo que el Congreso tiene facultades. Se va a votar en instantes la ley de per saltum en la Cámara de Diputados. Habla el diputado por la UCR, Ricardo Girlavedra. Que establece el Congreso. El Congreso solamente tiene algún límite con la competencia originaria de la Corte, según lo establecido del siglo XIX en el caso Sofo, siguiendo el precedente de Marbury, pero para la competencia apelada el Congreso tiene facultades. Y por cierto, que la Corte Suprema Argentina de hace tiempo también viene utilizando, primero a través de la extensión de la gravedad institucional para tratar de superar obstáculos procesales, obstáculos formales, cuestiones mal planteadas, insuficiencia del recurso, extensiones de sentencias definitivas, pero la Corte viene entrando a resolver casos y por cierto también que desde la recuperación democrática hasta acá hemos asistido a muchos casos de per saltum puros o disfrazados. Generalmente los per saltum han estado asociados a veces a cuestiones de competencia disfrazadas en las cuales la Corte ha entrado. Se han mencionado todos los casos, no vale la pena volver a reiterarlos, son conocidos por todo el mundo, pero solo quiero destacar lo siguiente. Más allá de la famosa disidencia de Petraki en un caso de competencia en materia de derechos humanos, como era la masacre de Margarita Belén, ¿en qué casos entró la Corte? Y estos son los casos de la Corte menemista. Y todo el impulso para regular el per saltum era para tratar de evitar los desaguisados que podía hacer la Corte esa de la década del 90. ¿Y qué casos fueron? Los casos de Aerolíneas, el caso de los puertos, el caso de la UOM para aplicar un convenio colectivo, el caso del Langostino para evitar la excarcelación que se había dado a unos procesados en una causa por contrabando. Pero fíjense, intervenciones siempre estatales. Los dos casos más famosos para llevar adelante privatizaciones que estaba encarando en ese momento el gobierno nacional. Y por supuesto hubo muchos casos denegados. Yoma me parece que mencionó alguno, fue el mismo caso de Zulema Yoma, Herman González también fue con otro, por el banco, en un caso del Banco Central. Hubo varios casos que cuando vieron la puerta el gobierno trató y la Corte, con mayoría o no de votos, lo negó. Pero no hubo casos de materia de derechos humanos. Esta Corte sí lo empleó en un caso de derechos individuales, que es hace pocos días, en el caso de aborto, a principios de octubre de este año, para permitir, en el caso, la posibilidad de que se practicara uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto quiero decir de que, si bien el per saltum tiene nacionalidad en Argentina, hasta el presente no han sido buenos los casos que se emplearan. También es cierto, y se dijo también acá, de que la exigencia de que esto se regulara venía también de la analogía con los precedentes de la Corte Americana, en la cual es cierto que en la Corte Americana se utiliza la posibilidad del bypass o del certiorari before judgment, es decir, abocarse antes de una resolución de una Corte de distrito. Se lo utilizó en casos de guerra, se lo utilizó también en caso de poderes del presidente y también en casos importantes, en el caso del Watergate, después se lo obligó a Nixon a entregar la documentación, un caso de la Corte Americana antes que se pidiera la Corte de distrito. La regulación que están haciendo acá ustedes es una regulación con varios defectos. Yo diría de que en el estado actual de la cuestión, uno podría entender la posibilidad de que la Corte Suprema tome y se aboque al conocimiento de casos, pero en el supuesto de defensa de derechos. Y digo, porque la justicia federal, en su nacimiento, es para defender los derechos de los ciudadanos como contragarantía a los excesos de los otros poderes. Tanto el control de constitucionalidad
por la actuación misma de la justicia federal, que es para afirmar la autoridad nacional y para defender también los derechos ciudadanos. No para ser una instancia en la cual pueda recurrir el gobierno a voluntad para solucionar sus cuitas, como lo hizo el gobierno menemista de los 90. En ese sentido, nosotros hubiéramos visto que en la regulación se pusiera explícitamente una regulación más moderna, tendiente a preservar, sí, los derechos humanos, que fuera una garantía para el ciudadano en casos extremos. Y por supuesto que la regulación también contiene defectos que voy a mencionar al pasar, pero para que quede después seguramente insertaremos. ¿Por qué la revisión del recurso extraordinario? Esto complica. Es un recurso extraordinario sin los requisitos del recurso extraordinario. Se va a aplicar la acordada de la Corte, no se la va a aplicar. Tiene el disparate de una exigüidad del plazo de 5 días, se dicta inaudita parte. Fíjense que al final recién la Corte puede pedir el expediente, como si pudiera resolver este caso sin solicitar antes del expediente. De todas maneras, señor presidente, como se ha dicho, yo creo que al bloque oficialista no le importa si esto defiende o no defiende los derechos humanos, si esto verdaderamente puede ser modificado o no. Ustedes votan lo que se les pone delante, lo que les dice el príncipe. Ustedes votan sin asco la ley antiterrorista, ustedes votan con aplausos la ley de RT, ustedes son capaces de votar con vítores una ley discriminatoria claramente contra los chicos paraguayos, contra los chicos bolivianos, contra los chicos chilenos que quieren nacionalizar si no lo dejan votar, y esto ustedes lo celebran con grandes vítores. No les importa, y no les importa porque les viene nada más que nunca de arriba, y en definitiva no son los derechos los que están en juego, sino la voluntad del príncipe. Para ir terminando, señor presidente, nosotros vamos a seguir defendiendo, sin lugar a dudas, los principios de la Constitución y los principios republicanos. La sociedad está hastiada de prepotencia, de patoterismo, de avasallamiento. La sociedad está requiriendo un gobierno que pueda escuchar sus reclamos, que no piense en él ni cómo acrecentar su poder, sino que piense en los ciudadanos. Por eso, señor presidente, estos cambios, estos vientos han empezado a soplar. Los ciudadanos han salido a la calle y a la ciudadanía, señor presidente, no se le va a hacer un bersaglio. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rossi.